La cultura musulmana se divide en la religión, en la ciencia, en el arte, la arquitectura, la música, costumbres, entre otros. La religión islámica. Islam es una palabra árabe que significa paz, pureza o aceptación. El Islam es una religión basada en el monoteísmo, creyendo así en un solo Dios, siendo su lema la veracidad, su objetivo la justicia, su espíritu la misericordia y su fortaleza la verdad. Se inició con la predicación de Mahoma en el año 622, en la Meca, en la actual Arabia Saudita. Su Dios es Alá y su texto sagrado es el libro conocido como el Corán. En ese tiempo, el poder musulmán se extendió a toda la península de Arabia, así también como a Siria y a parte del Imperio Bizantino por el norte. La economía y sociedad. La vida económica del mundo musulmán se asentó fundamentalmente sobre tres actividades que se condicionaron entre sí: la agropecuaria, la artesanía industrial y el comercio. Las producciones agrícolas fueron de un volumen tal que permitieron alimentar a la población no productora, que eran los artesanos y comerciantes, y dedicar parte de los excedentes al comercio. Por lo que respecta a la ganadería, basta señalar que la cría de camellos fue determinante para el comercio, tanto como medio de transporte como propio objeto de comercio, es decir, un mercado de camellos. Agricultura y ganadería. Al comienzo de la historia del Islam, la población árabe, extendida por los desiertos de Arabia, practicaba una agricultura de oasis muy limitada, y una gran parte de la población subsistía a base de una dieta de leche de camello y dátiles. Productos como el pan o el queso eran entonces auténticos artículos de lujo. La agricultura de regadío no fue un invento de los árabes, pero sí fue una técnica que ellos difundieron notablemente. El uso del regadío difundió no solo técnicas, es decir, canales subterráneos, pozos, norias, etc., sino también cultivos como la caña de azúcar, el arroz, los cítricos, el algodón o la morera, como alimento de los gusanos de seda. El artesanado industrial. El desarrollo de las ciudades, con sus mercados permanentes, y del activo comercio a larga distancia, hizo que apareciera un variado artesanado, de corte industrial en muchos de los casos. Probablemente ninguna civilización anterior a la islámica generó tal variedad de oficios y de productos artesanales. La actividad comercial. Siglos antes de que surgiera el Islam, la principal ocupación de los habitantes de Arabia era el comercio, fundamentado entonces en el transporte caravanero realizado a lomos de camellos. Ya en tiempos de califas perfectos, el Islam se había situado en Siria y Armenia, tendiendo en sus manos el control de las rutas que ponían en contacto Europa y Asia. Los omeyas extendieron ese control al llegar al este a las riberas del Indo y por el oeste hacia España. La ocupación de tales territorios pronto supuso también el dominio de unos mares importantísimos para el trasiego de mercancías: el Mediterráneo, el Mar Rojo y el Mar Arábico. Mimbar y Maksura. El mimbar o púlpito se utilizó por primera vez en la mezquita de Medina. Al principio se empleaba como estrado, pero pronto se convirtió en un verdadero púlpito para la predicación del imán. Madrasa. Bajo los abasíes se introdujo en Irán una nueva tipología de edificio religioso, la madrasa o seminario religioso. Su forma, basada en la arquitectura sasánida, dio lugar a un nuevo tipo de mezquita que se difundió rápidamente por numerosos países. La madrasa y la mezquita madrasa están configuradas por iwanes. Las madrasas suelen disponer de habitaciones en torno al patio dedicadas al estudio o a los dormitorios de los estudiantes. Música árabe. Es la música de los países árabes que tienen en común el idioma árabe. Se incluye bajo esta categoría géneros de música:
clásica, popular, profana y religiosa. Características. Desde el punto de vista melódico, el sistema musical árabe está basado en la octava dividida en 24 cuartos de tono, un sistema difícil de asimilar por los oídos acostumbrados de la música occidental. Para escribir la música árabe, usando la notación música occidental ajena del cuarto de tono, se utilizaban los signos más y menos. El más sirve para indicar la elevación de un cuarto de tono y el signo menos para indicar la bajada de un cuarto de tono. El descubrimiento del álgebra y los logaritmos de las matemáticas, de la óptica en la oftalmología, de los sistemas de irrigaciones en la agricultura y, como dijo el ismólogo Claude Cain, ya sea lo que sea, el occidente no puede olvidar que ha aprendido a pensar con Avicena y Averroes, y que incluso la catedral de Puy, en plena Francia, no sería lo que ahora sin la mezquita de Córdoba. Mientras Occidente estaba en plena oscuridad en la Edad Media, la civilización árabe musulmana estaba iluminada y ciudades como Córdoba, Sevilla y Bagdad, Damasco, El Cairo o Isfahan se enorgullecen de sus instituciones de cultura superior y de sus universidades, donde se enseña filosofía, derecho, medicina, astronomía e historia. El arte. Pocas culturas como la musulmana ven impregnadas en todos sus aspectos por el hecho religioso hasta el punto de no existir la diferencia entre laico y lo sagrado. Así ocurre también con la expresión artística, que está totalmente configurada a partir de su fe, de su concepto de la divinidad y del influjo constante que sobre la vida y las acciones del musulmán que ejerce el Corán, el libro sagrado del Islam, que constituye su credo y también su forma de vida. Otro es un arte iconoclasta, porque el Dios de los musulmanes tiene una naturaleza inaprensible, de cuya sustancia solo se conoce a través de la palabra con la que se ha revelado el Corán. No es posible, por lo tanto, concebir una imagen de ese único Dios.